No, muchas gracias por invitarme. En Noticias 180 Minutos, aquí de Radio Red. En el día de hoy está ya con nosotros la licenciada Ana Matilde Gómez, con quien vamos a tener también la oportunidad de conversar. También está con nosotros René Quevedo. Usted tiene, vamos a mandarle ahí este video a Miguel, el último que le mandé ayer del presidente Mulino. ¿Usted lo tiene por ahí? El último que le mandé ayer del presidente. Más, se lo voy a mandar por aquí porque quiero poner este video. ¿Ya lo tiene? Ok. Y quiero escuchar el análisis que hace o que haga la licenciada Ana Matilde en torno a este tema que no podemos, que no debemos pasar por alto y que debe ser motivo de análisis, de discusión, de reflexión por parte de la población panameña. Vamos adelante con este video. Yo vine a Costa Rica a pocas semanas de la elección en Panamá. Y Rodrigo Chávez me recibió siendo un candidato a la presidencia de la República en un estado de gran duda, porque ciertamente esos poderes que mencionas no querían en Panamá que yo fuera presidente de la República. Esa es la verdad. Guste o no guste hoy, pero entonces era la verdad. Y estiraron la soga al máximo y a pocos días me permitieron competir en la elección. Sabían que iba a ganar, pero había detrás de mi elección mucho encono y mucho odio, por otras causas que no es aquí en Costa Rica que vamos a hablar. Pero casi me llevan por delante, a costa de la democracia, a costa de la voluntad popular, a costa de que el que tiene aspiraciones que corra y que el pueblo decida quién gana y quién pierda. Eso pasó en Panamá, con el auspicio de magistrados del Tribunal Electoral, sectores mediáticos, empresarios importantes y poderosos y salvamentos de votos cuestionables de la Corte Suprema de Justicia. O sea que a mí no me echan cuento de lo que es nadar contra la corriente. Y les dije a los 3 magistrados entonces del Tribunal Electoral, algo que creo que nunca lo he dicho ni en Panamá: si ustedes se prestan para no dejarme correr, les prendo este país por los 4 esquinas. Créanmelo, porque aquí se va a respetar el derecho del pueblo panameño a elegir. Si pierdo, pierdo, y si gano, gano. Yo me someto a la voluntad del pueblo. Y así pasó. Hoy día, la realidad es distinta. Yo no tengo socios, ni tengo padrinos, ni tengo grupos económicos tras de mí. Yo llegué al gobierno sin hipoteca. Eso es grande, muy cómodo. Hoy vienen a mí, por supuesto, pero en plano de igualdad, no de imposición, ni de jefe a subalterno, que ha sido el gran problema en muchos países, donde hay gente que no se moja, como decimos en Panamá, pone plata, ganan el poder y siempre están atrás, y cuando las cosas se ponen difíciles, arrancan a correr y dejan al político enredado en el poder y en las marañas que se ciernen alrededor del poder. Bien, casualmente la prensa hoy, en la noticia sobre la compra por parte del gobierno de los uniformes
30.000 uniformes para la policía y 15.737 botas. Mencionan a una empresa, Max Deer, y hablan del señor Falabella y de Soto Movila, que acompañaron al presidente Mulino en lo que la prensa dice misterioso viaje a Costa Rica en abril del 2024, cuando aún era candidato presidencial. Y ahí está el presidente hablando de ese viaje. Así comenzó su participación en este acto allá en Costa Rica. Viaje que jamás los periodistas en las conferencias de prensa de los jueves se han atrevido a preguntarle quién lo acompañó, a qué fue, con quién fue, y ojalá este jueves alguien se atreva a hacerle la pregunta al señor presidente de la República, por amor a Dios. Ana Matilde Gómez, si no gano, si no me dejan participar, prendo el país por las 4 esquinas, norte, sur, este y oeste. Al mejor estilo de Nerón. Ajá. Porque ni siquiera, al mejor estilo de Nerón, porque ni siquiera Ciro el Grande se atrevió a tanto en sus conquistas, ¿no? Porque entendía que quemar, que destruir, era parte, también iba a ser parte de sería una derrota. Mira, esas declaraciones, a mi juicio, como lo he venido diciendo hasta ahora, han sido lamentables. Sin embargo, no sorprenden del señor presidente, porque él ya viene dando manifestaciones, muestras de esa actitud en la que él siempre necesita reafirmar ante los demás que él manda y que él es todopoderoso. ¿Cuál es el riesgo de declaraciones como esta? Que él no solamente arrastra su figura, sino que arrastra la credibilidad de ese tercero imparcial que debe dirimir todas las causas electorales, que es el Tribunal Electoral. No importa cómo lo quieran justificar ahora después, la manifestación o la declaración del señor presidente, lo que dice en palabras sencillas es que él se presentó con una bravuconada que nosotros hemos estado viendo ahora. Él se presentó antes de las elecciones a intimidar, a amenazar a los magistrados del Tribunal Electoral. Y no es tan cierto aquello de que estaba defendiendo el voto y que no tenía padrinos, porque él sabe perfectamente que su candidatura estaba totalmente endosada a la popularidad y a la imagen de Ricardo Martinelli. No era José Raúl Mulino. Esa popularidad, esa posibilidad de ganar, no era de él sola. Ese es un endoso que le hizo Ricardo Martinelli, que con ese padrino es que él llegó a donde está. Así que definitivamente yo creo que es muy reprochable que usted vaya. Además, te vas al país que tiene el mayor índice en Centroamérica y uno de los mayores índices de democracia plena o de mejor democracia en América Latina, a hablar de una actitud que es totalmente antidemocrática, pero que lo dibuja él de cuerpo entero. Nosotros no lo pudimos ver antes porque muy inteligentemente a él no lo expusieron sus asesores políticos, no lo expusieron ni en los debates, ni en distintas posibilidades de que el pueblo escrutara a ese candidato. Ese candidato, ya te digo, el que llegó engañado a las urnas, engañado y encantado con el eslogan del Chen Chen, llegó encantado y engañado por aquello de que era Ricardo Martinelli. Realmente ustedes recuerdan aquella propaganda en la que él decía: quédate tranquilo, Ricardo, tú estarás desde el día 1 conmigo. Pero se acuerdan de eso, ¿verdad? Entonces realmente la gente que llegó a las urnas y votó por ellos, los que son parte de ese sistema corrupto, de ese sistema envilecido, de ese sistema sin propósitos nobles, sino que está buscando el acomodo y el negocio, o sea, la mercantilización de ese voto, el voto que fue comprado, el voto que fue manipulado, el voto que fue engañado. Ese es el voto que él se le endosó. No se olviden que nada más fue el 30%, o sea, realmente el 60% de la población no estaba de acuerdo ni con él ni con su padrino. Así que, sí, insisto, son declaraciones muy reprochables que definitivamente ponen en riesgo la estabilidad democrática del país. O sea, ¿qué es lo que hay que cuidar? Hay que cuidar es la democracia, no al presidente. No hay que cuidar su periodo, no, lo que tenemos que cuidar es que la democracia
viene hace rato en descomposición, viene en descenso, eso lo muestra el The Economist, el Latino Barómetro, Freedom House, o sea, todos los índices, los estándares y las mediciones nos dicen que Panamá ha perdido terreno en temas democráticos. De hecho, hay una publicación de The Economist que dice que 12 países de América Latina en el último año, o sea, del 2024 para acá han perdido libertades políticas. Y nosotros estamos entre esos países. Entonces, realmente no contribuyen nada. La pregunta es, ¿a quién beneficia esa declaración si no nos vas a decir quiénes son los grupos empresariales? Porque tu gobierno es empresarial. Entonces, ¿cuáles son esos otros empresarios que no son los que están contigo? ¿Cuáles son esos medios que dices tú que manipularon y que mintieron? ¿Cuáles son esas fuerzas oscuras de las que tú hablas? O sea, esos grupos, ¿cómo le llamó él? Grupos económicos y odios. ¿Quiénes son esos grupos que recogen los odios y el encono contra ti? ¿Por qué? O sea, esa parte, si no vas a hacer el relato completo, ¿para qué sueltas esta que queda siendo como una bravuconada, pero además una gran confesión de lo que tú eres capaz de hacer? Y yo me pregunto, ¿no nos habían dicho que en este país el único capaz de prender el país era Saúl Méndez? O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? De que solamente están en extremos distintos. Uno muy, muy a la derecha y el otro muy, muy, muy a la izquierda. Y ninguno de los dos extremos le conviene en lo absoluto a la democracia. ¿Y con quién lo iba a hacer, Ana Matilde Gómez? ¿Con quién lo iba a hacer? Es la pregunta que yo me hago todos los días. No sé si con la membresía de Realizando Metas iba a poder hacer eso. Sin Ricardo Martinelli él no podría haber hecho absolutamente nada, ni ganar ni prender el país. O sea, realmente su caudal, su capital y su caudal, el caudal incendiario o el capital político, todo está endosado por Ricardo Martinelli. Así que no deja de ser también esa postura del bravucón, del que siempre está tratando de demostrar por qué tiene ese afán constante, permanente, reiterado, de tener que demostrar que él tiene fuerza, que él manda, que él se impone, que nadie puede con él, que él nadie lo... O sea, ¿qué es lo que pasa ahí en esa personalidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No lo sé, pero sinceramente las declaraciones son desafortunadas, muy lamentables, muy reprochables, porque no contribuyen en lo absoluto ni a la imagen de él ni a la imagen del país, porque además haberlas ido a hacer en medio de un proceso o de una situación difícil que se está viviendo en Costa Rica, bueno, tuviste la reacción de los expresidentes democráticos que salieron a decir, aquí no venga a enturbiar, digo, no, aunque hayan tenido la delicadeza de no referirse a él directamente, no nos venga a enturbiar aquí la credibilidad necesaria en medio de lo que se está viviendo, ¿sí? Que ya bastante crispado está, o que fuiste a darle consejo público al otro, si es tu amigo, ¿por qué tienes que hacer semejante alarde? Pero es que pareciera que o hay una intención, un mensaje que todavía no se termina de descodificar porque no sabemos todos los elementos, pero usted vio que después las reacciones posteriores son las mismas de descalificación. Ahora resulta que son los periodistas son los que mienten, que los jueces son los que estorban, que la oposición lo que está buscando es taquilla, y entonces salen a armar el relato único todos aquellos que le aplauden. Y es lamentable porque en democracia tú tienes que estar preparado para escuchar, no solo darle libertad a la gente que se exprese, o sea, democracia y libertad no es solamente decir lo que uno piensa, sino también que tú estés dispuesto a escuchar lo que tú no quieres escuchar. Eso también, eso es parte de este juego democrático. Si no, ¿cuántas veces, Álvaro, usted lo vive, lo vivo yo, lo vive todo el que se atreve a tener rebeldía democrática en el sentido que nosotros no vamos a incendiar nada? Yo no me paro a cerrar ninguna calle, yo no he amenazado nunca a nadie con tomarme el país, muy por el contrario. Cuando se estaban tomando el Ministerio Público, ese gobierno del que él fue parte, lo que le dije al que estaba allí en una actitud cobarde es bájese y venga que yo le voy a entregar la institución, pero creían que yo me iba a trincherar, porque es aquellas personas que piensan que su causa es la causa de todos. Entonces esa amenaza es como o el juego, o juego yo o no juega nadie. Ahora queda la interrogante, ¿habrán hecho lo mismo con la Corte Suprema de Justicia? Siembra una duda innecesaria a estas alturas, de pensar que si fuiste capaz de amenazar a los regentes del proceso electoral antes que se diera la contienda, y que quede muy claro, Álvaro,
Yo soy de aquellas personas que pensaba que él sí podía ser candidato en reemplazo de Ricardo Martinelli, y lo dije públicamente. Tengo una entrevista con Dorcas de la Rosa en su momento en que lo expliqué, porque yo pensaba que sí cabía la figura. Lo que él no podía hacer es violar la Constitución corriendo sin un vicepresidente. Pero allí, al tocar la Corte, nadie más podía opinar, o sea, todo el mundo podía opinar, pero nadie más podía decidir que no fuera la Corte Suprema. Y como tú bien dices, se traslada la duda. Si fuiste capaz de intimidar y amenazar, amedrentar a quienes tenían que regir y decidir sobre la posibilidad de que tú compitieras o de que tú fueras candidato a la presidencia, ¿verdad? Cosa que se decidió 2 meses antes, no se olviden, porque están tratando de enredar a la gente ahora con el relato único, donde plantean de que eso fue para defender el voto no estaba todavía. La posibilidad de elegir, el presidente lo dijo bien, la posibilidad de elegir, eso es otra cosa, pero si te atreviste a ir allí a amenazar, la pregunta es, ¿y qué no habrá hecho con algún magistrado que tenía que decidir sobre la constitucionalidad o no de correr sin vicepresidente? Cuando los más grandes constitucionalistas de este país, y yo siempre menciono, todavía tenemos con vida, gracias a Dios, al doctor Carlos Bolívar Pedrechi, y no hubo constitucionalista serio que no se pronunciara respecto a que la Constitución es muy clara. Ese día se debe elegir presidente y vicepresidente. Por lo tanto, usted no puede correr a la presidencia, no debía haber podido correr a la presidencia sin un vicepresidente, que además hubiera sido muy sencillo escogerlo. Así que, bueno, claro que queda la duda, Álvaro. Claro que se siembra una duda innecesaria. Y la reacción del Tribunal Electoral, ¿cómo la analiza usted, licenciada? Mira, lamentable, era necesaria, había que tener una reacción, eso se dio, tenía que ser oportuna, se dio en un momento, se dio prácticamente como una respuesta, inmediatamente, pero no responde a la duda sembrada. Pero también uno comprende o sea, si no la vas a admitir, porque admitirla sería implicarte, ahí hay 2 magistrados de los que él señala a los que fue a intimidar, ¿verdad? Entonces, por lo menos recházalo categóricamente desde el punto de vista de la aseveración, desde la amenaza, desde el señalamiento de que fue allí y te dijo que iba a prender el país, porque también eso coloca al Tribunal Electoral en posición de, bueno, entonces tus decisiones, que de por sí ya las instituciones en el país están débiles y cuestionadas. Sabemos, ha habido actuaciones del Tribunal Electoral, y aquí yo no me voy a llamar ni ingenuidad, ni voy a estar rasgándome vestiduras por el Tribunal Electoral, no porque no lo merezcan, sino porque sabemos que ha habido en el pasado, y lo hemos vivido, aquellos que hemos competido por la presidencia de la República, como cuando el Tribunal Electoral quiere favorecer un candidato o ha permitido comportamientos como que lleguen con libros que nadie revisó, que se veía que no habían sido tocados y entren de repente porque otro candidato se baja en un momento en que ya no se debería poder bajar y simplemente otro candidato de libre postulación entra. Eso también ha pasado. Claro que uno tiene sus dudas, pero cuando uno no puede probar algo, uno no lo dice de esa manera, porque lo único que hace es debilitar aún más a ese juez que sigue siendo el árbitro del proceso. Entonces, ¿por qué le tiras más candela a un sistema que ya está empobrecido, porque ha venido históricamente ya sistemáticamente gobiernos tras gobierno con un debilitamiento de las instituciones? Lo que estás haciendo no contribuye en nada. ¿Para qué echarte semejante bravuconada encima? ¿En qué contribuye eso? O sea, una vida digna, una vida con propósito, te hace hacerte esa pregunta. O sea, lo que estás haciendo, ¿a quién beneficia y para qué contribuye? ¿Tu mensaje para quién es? Bueno, ¿para qué contribuye? ¿Y esto habrá sido planeado o habrá sido espontáneo? Yo no lo veo espontáneo. Pareciera que no, porque el contexto, ¿no? Sin embargo, bueno, nos podemos equivocar. Digo, el que confesó es él. Él es el que debería explicar cuál fue el propósito de decir algo así. No sé, a ver, se puede lucubrar en ambas vías, ¿no? En la vía del cálculo, y eso nos distrae a todos cuando debiéramos estar verificando los gastos innecesarios, todo lo que está ocurriendo, las contrataciones directas que se dan con el mismo y se repiten las mismas empresas que están cerca de ese círculo de poder el que él quiere rechazar ahora, un círculo de poder del que él quiere desvincularse, pero que está muy presente en las contrataciones con el gobierno, sobre todo en los ministerios e instituciones que están teniendo contrataciones directas. Todas esas cosas nos distraen porque somos los mismos, tal vez el mismo grupo de ciudadanos
que informados, entendidos, con la valentía y con la disposición, sin compromisos, sin ataduras con nadie, que uno se atreve a cuestionar y que enseguida lo vienen a descalificar, porque no se olviden, y a los que nos escuchan saber, que ahora empiezan a arremeter contra todo el que se atrevió a opinar en contra pues de esas declaraciones, y empiezan las descalificaciones, y empiezan los señalamientos. ¿Y por qué? Porque como no pueden con el mensaje, bueno, ataquemos el mensajero. Eso son teorías políticas muy viejas, porque el librito que usan es un librito repetido, que ya lo venimos viendo desde Ricardo Martín, desde el gobierno de Ricardo Martinelli. Bueno, Porque creo que son hasta los mismos asesores, ¿no?, que andan dando vuelta por ahí. así mismo es, los ataques emanados desde la Secretaría de Comunicación del Estado, y cada día son mayores, evidentemente a través de cuentas prepago que se prestan para esto en Y que están orquestados porque saben que hay una sociedad que busca la inmediatez y que está, por un lado, la noticia formal y bien verificada, y se está consumiendo lo que se produce por allí así con ligereza, y que lo que busca es destruir la reputación de cualquiera que se atreva a disentir, porque lo que buscan es aplauso fácil. Bueno, y vamos al Molirena a ver qué está pasando por allá, porque pareciera, Ana Matilde, René, Lisbeica, amigos, que para el Molirena el 5 de mayo no pasó absolutamente nada. Pero no solo el Molirena, Álvaro, No, ni el PRD ni el no, panameñismo parecen entender la lección. No hay manera, ni en cambio el democrático. Molirena no han abierto la boca siquiera para decir absolutamente nada. Allí todo sigue como si hubiesen ganado las elecciones el 5 de mayo. Ya está Guillermo Ríos con nosotros. Guillermo, ¿qué están haciendo en este momento quienes sí se dieron cuenta de la debacle del 5 de mayo pasado? Vamos a ver, adelante por favor, prenda el micrófono. Hola Álvaro, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a tus distinguidos radioescuchas. Bueno, como muy bien tú has señalado, en el Molirena pareciera que el 5 de mayo no ha llegado, o si llegó ganaron efectivamente. El partido mantiene la misma actitud, su dirigencia mantiene la misma actitud, aislado, totalmente desconectado de la vida pública, desconectado de las cosas que ocurren en el país, un partido totalmente secuestrado por una dirigencia corrupta que dirige el señor Francisco Alemán Mendoza. El partido, como tú bien lo has dicho, tiene años que no se pronuncia sobre ningún tema. Es más, este señor no ha presentado o no presentó un solo proyecto de ley en todo el periodo que ha sido diputado. Y cuando te digo presentar un proyecto de ley en favor del país, ni siquiera de San Miguelito, del país, los únicos proyectos que ha presentado, en los que ha firmado en conjunto, son, por ejemplo, para celebrar el día del pipae, el día de la yuca mojada, o sea, nada. Ahí no hay nada. Es un partido que no es partido, es un feudo, es una especie de empresa a la que él se ha dedicado solamente a expoliar. El partido Molirena mantiene esa misma actitud y por lo tanto un grupo de compañeros, de miembros del partido, entre nosotros hemos conformado un grupo denominado Molirenas en Acción y hemos empezado a tomar una serie de acciones dirigidas a desenmascarar al partido, a desenmascarar a esta dirigencia corrupta que sigue controlando el partido Molirena. En ese sentido te puedo señalar que en efecto nosotros le dirigimos unas notas al Tribunal Electoral para solicitarle nos diera información de por qué en el partido Molirena
desde la última convención, nosotros observábamos que por ejemplo, la Convención Nacional del Partido Molirena no tiene ningún poder decisorio para resolver con quiénes se hace alianza, cómo va a ser el cronograma electoral, quiénes van a ser los candidatos. Es decir, nada de eso lo puede decidir la Convención Nacional de 400 y tantos delegados. Sencillamente, este señor aparentemente introdujo, junto con las actas de las resoluciones que se habían aprobado en la última convención, una serie de cambios y le ha facultado solamente al CEN, que él controla junto con 33 personas, las decisiones que se tomaron para las últimas campañas en el partido. Es decir, él decide con quién es la alianza, él decide cómo es la alianza, él decide quiénes son y quiénes no pueden ser los candidatos, él decide de manera privativa prácticamente cómo se maneja el financiamiento electoral del partido, a quienes se le da participación de ese dinero, a quienes no. Es decir, un partido totalmente secuestrado, un partido totalmente antidemocrático. Entonces, el Tribunal Electoral nos ha contestado a través del secretario, a través del secretario general del partido, nos contestó en una petición que se le formuló al Tribunal Electoral, y nosotros presentamos las notas del secretario general del partido. Pudimos percatarnos, y así nos contestó el Tribunal Electoral, que en efecto no había ninguna resolución, no había ninguna decisión tomada en la Convención Nacional que pudiese acreditar que esas disposiciones que este señor ha estado aplicando fueron aprobadas por la Convención Nacional del partido. Entonces, en el día de hoy, nosotros nos vamos a dirigir con estas mismas notas que nos ha dado el Tribunal Electoral a decirle al señor Francisco Alemán que nos dé una explicación, que nos diga, no si las presentó, porque ya el tribunal nos dijo que no las presentó, sino que tiene que retractarse y tiene que aceptar que efectivamente todo lo que se ha hecho ahí ha sido de manera pura y descarada. Entonces, para eso él tendrá un término de 5 días calendario para que nos dé una respuesta, o de lo contrario, nosotros iremos a las instancias judiciales correspondientes. Pero eso es la realidad del partido Molirena, como muy bien tú has señalado, un partido que no tiene ningún tipo de vida. Aquí pareciera que para el partido Molirena todavía está en el gobierno Laurentino Cortizo. El Molirena no tiene ni siquiera durante el periodo de Cortizo un solo pronunciamiento sobre lo que ocurrió con el tema de la mina, sobre lo que ha ocurrido con los educadores, sobre tantas cosas que en el país un partido político está en la obligación, por mandato constitucional, inclusive, de pronunciarse, de hacer vida partidaria, de hacer que el Estado sea efectivamente un Estado moderno, que en el Estado se pueda dotar de leyes que garanticen el bienestar social de todos los panameños. Esa es la misión de los partidos políticos, orientar, crear proyectos que den solución al Estado panameño. Oiga, nada de eso ha ocurrido en el Molirena. En el Molirena pareciera que el tiempo se ha detenido y este señor sigue manejando el partido como si fuera un feudo, un reino, donde ni siquiera da declaraciones de ningún tipo y solamente hace comunicados y señalamientos muy típicos o muy comunes. Oiga. Por ejemplo, el Molirena va a luchar por el país, pero ¿eso qué significa? Señor Ríos, una pregunta. ¿De cuánto es el subsidio electoral que le concede la ley a el Molirena y
si este subsidio lo sigue manejando el señor Francisco Alemán y su junta directiva. O sea, el subsidio del Molirena se ha reducido. Nosotros calculamos que puede tener entre 2 y 4 millones de dólares, calculamos nosotros. Es un secreto de Estado. Así mismo, Álvaro, eso es un secreto. Ahí no hay rendición de cuentas de ningún tipo. Y la rendición de cuentas o las cuentas que él presente no son cuentas que tú puedes verificar, porque nosotros no tenemos acceso a esas cifras. Él las maneja con un total secretismo. Incluso, ni siquiera si tú le pidieras al Tribunal Electoral que te dijera o te diera un detalle del manejo de esa cifra, nosotros no tenemos acceso a esa información. Y eso es un grave error, porque precisamente el manejo de los dineros de un partido político, que son dineros públicos, porque esos dineros los da el Estado panameño, deben estar permanentemente en el escrutinio nacional. Tú no puedes manejar un partido como si eso fuera una empresa tuya. Nosotros desconocemos, no solo nosotros, lo desconoce el país. Los partidos deben ser abiertos, los partidos deben ser transparentes, porque precisamente es cierto, la democracia cuesta, pero a la democracia tú le tienes que dar explicación también, porque eso es lo que ocurre en los países modernos. Los países dicen una gran verdad, está diciendo una gran verdad. El subsidio electoral en los partidos políticos o el financiamiento político no tiene los controles que, por ejemplo, en desigualdad se le aplican a los de libre postulación. Y es lo que uno pediría, que fueran mucho más exhaustivos, minuciosos. Aquí hay políticos que y políticos uno le dice, bueno, porque tienen la coraza de X o Y bandera, no porque sean políticos, como usted lo ha dicho bien, el presidente de su partido es el presidente, ¿no? Ni siquiera es que es connotado, no es que yo coincidí con él en la asamblea como diputado, no tiene un discurso, no tiene una capacidad para una argumentación, tiene un verbo soez, sí, la poca vez que yo pude escucharlo hablar, que no era en el pleno para proponer nada, nunca ha propuesto nada, pero ahí ha sobrevivido, y lo que uno se pregunta es, ¿qué lo sostiene allí? Es esa relación clientelar que hay con ese elector que le repite y con un gobierno corrupto que los utiliza y de los cuales ellos se sirven. Eso se tiene que acabar, y si los partidos no se dan cuenta, o sea, o que no les importa, están acabando con el país. Lo malo es que, lo bueno es que el país ha resultado que resiste, y cada vez estamos como casi al punto de no retorno y el país sigue y sigue, porque nos levantamos, pero de verdad que esto es muy doloroso, ver cómo se vota el financiamiento electoral en partidos que no rinden cuenta. Sí, bueno, aquí, así mismo aquí yo se le habla de agradezco 10.9 millones de dólares en subsidio para todos los partidos políticos este año, aquí dice 2026, el que viene. Sí, yo te digo, mira, sin embargo, Álvaro y distinguidos amigos de este panel, la lucha que nosotros hemos venido realizando, denunciando todos los actos de corrupción en la Lotería Nacional, con el financiamiento del partido, en las juntas comunales, que este señor manejó dineros, hizo llegar dineros, todo eso en alguna medida fue calando y empezaron a caer, algunos pescaditos empezaron a caer detenidos. En algún momento el Tribunal Electoral le detuvo el financiamiento y nosotros logramos en esta campaña que acaba de pasar, luego de tantas denuncias, que este señor no ostentara nuevamente una curul, y menos por San Miguelito, pero no solamente él, todos esos diputados que lo apoyaron, que guardaron silencio durante todos estos años, que se prestaron para todas esas sinvergüenzuras, tampoco ninguno logró salir. Y el Molirena hoy en día tiene un diputado medio híbrido,
que es más PRD que Molirena. Es un diputado que realmente el partido desconoce, no le conocemos ninguna militancia en el partido Molirena, nunca lo hemos escuchado presentar ningún proyecto de ley en la Asamblea, nunca lo hemos visto en ningún debate público, político, para hablar, porque se supone que es un diputado de la República, por lo cual realmente los molirenas no nos sentimos identificados. Los molirenas, que tenemos muchísimos años en el partido, no conocemos a este señor y no nos sentimos para nada que él nos represente, ni nos sentimos identificados con el señor, que no me acuerdo ni siquiera cuál es el apellido ni el nombre. Aquí dice lo que sí te puedo decir, Álvaro, es efectivamente eso. El financiamiento. Es más, nosotros queremos que el Tribunal Electoral investigue exhaustivamente cómo fue el manejo del financiamiento del Molirena para la última campaña y cómo se distribuyeron esas partidas. Porque la queja de la mayoría de los candidatos de Molirena fue que no les llegó nada. Y al que le llegó, le llegaron 2 gorras o 3 gorras y 10 banderas. Y ningún partido funciona así, un partido que no hace ningún tipo de militancia a lo interno. Nosotros tenemos un presidente del Molirena que no sabe ni dónde viven sus convencionales del país ni de la ciudad. El Molirena, lamentablemente, esa es la situación. Entonces, nos hemos decidido llevar adelante este movimiento a fin de poder renovar, pero renovar de verdad la junta directiva del partido Molirena, darle un nuevo aire al Molirena, abrir las ventanas, que entre la luz para que todos esos vampiros que viven a la sombra de la oscuridad salgan despavoridos, porque esa es la verdad, esa es la labor y esa es la tarea que tiene que hacer un partido que no se pronuncia sobre el tema económico del país, el tema social, el tema migratorio, sobre el canal, no se pronuncia sobre la mina, no se pronuncia sobre el problema hidrográfico. Oiga. Un país que tiene costas a ambos mares, más de 500 ríos y no tenemos agua en pleno corazón de la ciudad. Esta debiera ser la reacción de todos los partidos tradicionales. Las bases deberían poder tomarse en los partidos, porque la verdad que la derrota y el retroceso en el que tienen metido al país por falta de debate político, ideológico y propuestas reales para cambios estructurales profundos que necesita el país, que deberían venir de los partidos, sino cuál es su razón de ser, que no se está dando, como usted bien lo plantea. Eso, lo que amerita es eso, la verdadera renovación es que las bases rebasaran esas dirigencias corruptas y se tomaran sus partidos. El Molirena recibirá entre el 2024 y el 2029 $2.427.513,49. Así, fácil. En 5 años, $2.5 millones, señoras y señores. Y después le quieren enrostrar a la gente sus fortunas malavidas y su corrupción como si fueran los grandes empresarios, como si fueran las grandes empresas las que tienen, por favor. Cerramos, don Guillermo, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Álvaro, por la oportunidad, y hoy estaremos ahí porque vamos a seguir emplazando a este señor a su junta directiva corrupta y vamos a llevarlo hasta que podamos renovar totalmente al partido. Muchísimas gracias, Álvaro. Bien. Y a tu